sintieras que quieras hacer un ayuno de celular, pero no, tranquilo, todo está bien. Acompáñame a Gálatas, ahí en la pantalla, si traes tu Biblia, tu teléfono, préndelo y busca Gálatas 5, versículo 7, o léelo conmigo en la pantalla. Dice, ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les estorbó para seguir la verdad? Seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Confío en que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas. Dios juzgará a la persona que los está confundiendo, sea quien fuere. Vamos a orar y vamos explicando un poquito qué es lo que estamos leyendo. Dios, te damos gracias porque tu amor echa fuera el temor. Podemos descansar en ti, podemos estar este tiempo tranquilos, en calma, en tu presencia, en tus brazos, escuchando tu voz. Lo único que te pido es que tu Espíritu Santo, Señor, selle estas palabras en lo profundo de nosotros para que vivamos alertas y siempre con el cuidado de no ser estorbados en nuestra relación contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y decimos amén. Así sea, estoy de acuerdo, sí, común, etc. ¿Sabes? Este versículo tiene dos explicaciones o dos enfoques. Está escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia en Galacia, a los cristianos a los Gálatas, a los cristianos en Galacia, y está hablándoles acerca de, ustedes iban muy bien, ustedes corrían muy bien la carrera, yo estaba orgulloso de su desempeño, estaba feliz por cómo iban caminando. ¿Quién les estorbó para seguir la verdad? ¿Quién se entrometió en lo que Dios estaba haciendo en ustedes allá en Galacia? Dice, seguro que no fue Dios, porque Él fue el que los llamó a ser libres. Pablo está hablando de una enseñanza que querían imponerle a los gentiles. Hemos hablado de lo que son los gentiles, ¿verdad? Los gentiles, para los judíos, los gentiles son todos aquellos que no son judíos. Lo hemos hablado en otras ocasiones. Nosotros como mexicanos, para los judíos, somos gentiles. Y no importa qué nacionalidad tengas, para un judío eres considerado un gentil. Así nos llaman, los gentiles, los que no son judíos. Bueno, resulta que el evangelio, las buenas noticias de Jesús llegaron aún a los no judíos. Por un momento los discípulos y hasta Pablo pensaron que la salvación y que el sacrificio de Jesús solamente era exclusivo para los judíos. Pero el gran misterio que Dios le reveló a Pablo fue que no nada más era para los judíos, sino también para los gentiles. Si no hubiera sido así, mi amigo, estaríamos perdidos porque el sacrificio de Jesús no hubiera alcanzado para nosotros. Pero el misterio que Dios le reveló a Pablo es, no nomás los judíos, no. Todos los gentiles entran en el plan. Ahora, cuando eso pasó, pues hubo judíos que no les gustó, ¿verdad? Hubo judíos que querían el pastel para ellos solos. Entonces, cuando vieron que los mexicanitos también podían ser salvos, pues como que nos quisieron mugrosear, ¿cómo los mexicanos? Todavía los italianos, te la creo, los alemanes, estoy parafraseando pues, pero ellos decían, ¿cómo los griegos? ¿Cómo los romanos? Si son unos incircuncisos. Esa es una palabra muy interesante. Si un día quieres ofender a alguien y que no sepa que lo estás ofendiendo, ahí te doy una idea. La próxima vez que ese conductor de microbús se te cierre a la mala, dile, eres un incircunciso. Y él va a decir, ¿qué? Incircunciso era el término que los judíos, porque les encantaba ponernos apodos. Aparte de gentiles nos decían incircuncisos. ¿Por qué? Porque los judíos tenían un pacto con Dios en el Antiguo Testamento. Eran el pueblo escogido de Dios. Entonces, como señal de que eran un pueblo especial, como señal de que eran un pueblo apartado para Dios, Dios les pidió que todos los varones se hicieran la circunferencia. Perdón, la circuncisión. Es que en alguna ocasión a un amigo mío en la secundaria, no se la habían hecho cuando era bebé y tenía unos problemas y le tuvieron que hacerla, pero él decía la circunferencia.
Entonces Dios les exigió a todos los varones judíos que se hicieran la circuncisión. ¿Cuántos estarían aquí en Manantiales si el día que llegaste a la iglesia te hubiéramos dicho, ok, para pertenecer a Manantiales te tienes que hacer la circuncisión? Pásale, aquí está el doctor, no sabe mucho, pero tiene práctica. No está titulado, pero ha hecho varias. ¿Cuántos estarían aquí? No, ¿verdad? Pues resulta que los judíos, como pues ellos ya les había tocado para la mala, ¿verdad? Ellos sí o sí tenían desde los 8 días de nacidos, eran circuncidados, pues dijeron, oye, a ver, se las están poniendo muy fácil. O sea, ahora resulta que además ya Cristo murió y libre soy y que no, a nosotros nos ha costado. El hecho de que el Salvador venga de nosotros los judíos tiene que implicar algo. Así es que querían imponerle a los gentiles que se circuncidaran. Entonces ahí es donde Pablo dice, a ver. Ustedes, el problema es que algunos abrazaron eso. Y entonces Pablo se encuentra con eso y dice, a ver, no se me confundan. Ustedes iban muy bien. ¿Quién les estorbó para esclavizarlos ahora? Si se trataba de ser libres, ustedes están queriendo esclavizar otra vez a un sistema religioso de rituales, de cosas externas que nada tienen que ver con el corazón. Y en otra carta Pablo dice, la circuncisión que importa es la circuncisión del corazón. Quitarle al corazón toda esa carnosidad, esa parte dura ya, inservible, que muchas veces nuestro corazón, más que un músculo, es un callo. Todos hemos tenido callos, ¿verdad? En los dedos, en los pies. ¿Qué es un callo? Es carne muerta, que nomás hace bulto, nomás hace bola y se ve feo. Muchas veces nuestro corazón está calloso. Y dice Pablo, la circuncisión real que importa es la del corazón, no la física. Esa no es de qué sirve. Además, ¿cómo sabríamos? Yo me pregunto, ¿cómo sabían? A ver, Ulises, ¿estás circuncidado o no? Tú, Javi. O sea, a ver todos los hombres, no, o sea, ¿cómo le hacían, no? Para saber si sí. Yo podía decir, no, yo sí. No sé, cosas que luego piensa uno. Pero el chiste es que Pablo se encuentra con eso. Y una parte de la explicación de este versículo es eso. ¿Quién les estorbó para seguir la verdad? Dices, no fue Dios, porque precisamente Dios es el que ahora nos libra de rituales absurdos como la circuncisión. Ahora, ojo, paréntesis. Yo tengo 2 hijos varones, los 2 están circuncidados. No por una cuestión religiosa, sino por una cuestión de salud. Tú como papá, como mamá, debes saber que es altamente recomendable, si tienes hijos varones o estás embarazada y vas a tener un hijo varón, circuncídalo cuando nazca. No porque sea judío, ni mucho menos, sino porque es algo muy bueno, es muy saludable. Le vas a ahorrar problemas cuando crezca. Paréntesis, se cierra. Entonces, esa falsa enseñanza, dice Pablo, eso de que se tienen que circuncidar para ser salvos, es como un poquito de levadura que echa a perder todo. Porque si estamos hablando del evangelio por gracia, de que no tenemos que hacer nada, y ahora vienen los judíos y dicen, te tienes que circuncidar, no manches. ¿Dónde quedó que era por gracia? Ahora es por desgracia, ¿verdad? Dice, no tiene sentido. Confío en el que el Señor los guardará de creer eso, dice Pablo, y Dios juzgará a la persona que los está confundiendo, sea quien fuere. Ese es un contexto de lo que Dios está hablando aquí y hay que considerarlo. Las falsas enseñanzas en la iglesia, etcétera. Pero hoy Dios quiere enseñarnos otro enfoque. Y tiene que ver con que en la vida siempre vamos a encontrar estorbos para nuestra vida cristiana. Siempre, mira, cuando tú y yo nos encontramos con Jesús y decidimos seguir a Jesús, lo primero que va a pasar es que el diablo te va a aplaudir y te va a decir, qué buena decisión tomaste. Fueron buenos los años juntos, qué buenos años de pecado nos aventamos, pero pues ahora sí que Dios te bendiga, ándale a tu nueva vida. Eso es lo primero que pasa, ¿verdad? ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Todo lo contrario. El diablo dice, ¿cómo que le entregaste tu vida a Jesús? ¿Cómo que ahora va? No. Y entonces
agarra toda su artillería extra pesada y la descarga sobre ti. Y por eso mucha gente dice, pastor, pues a mí me iba mejor antes de ser cristiano. Nomás me hice cristiano y yo no duro sino lo tupido, y no falta que me orine mi perro. Todo va peor. ¿Sabes por qué? Porque el primer estorbo para seguir a Jesús va a ser el enemigo. Él no quiere, él por supuesto que no quiere que tú cambies de bando. Él sabe el propósito que tú tienes. Él sabe el potencial que tú tienes. Y no se va a quedar conforme. Entonces Él va a tratar de hacer tu vida miserable para que renuncies y digas, no, esto no es para mí, yo estaba mejor antes. Ahora, esto lo he explicado a algunas personas en consejería, casi no he puesto este ejemplo en público, y lo voy a hacer porque es muy claro. Haz de cuenta que aquí está el reino del enemigo, ¡pum! ¿Sí? Es una esfera. Y acá está el reino de Dios, es otra esfera. ¿Vamos? Entonces, yo estoy acá, en la party, en la fiesta, living la vida loca. ¿No? Y de repente, en mi oscuridad, veo la luz. Y Jesús dice mi nombre y yo escucho y decido seguir a Jesús. Digo, ok, veo lo vacío de esta vida, veo lo necio de esta condición y digo, sí, tiene sentido, voy a seguir a Jesús. Y empiezo a caminar. No desaparezco de aquí como Houdini y milagrosamente aparezco acá. No, señor, es un proceso de caminar desde acá hasta allá. Ahora, dijimos que esto era una esfera, ¿no? Una esfera de influencia. Yo puedo estar siguiendo a Jesús, pero siguiendo en la esfera de influencia del enemigo. ¿Alguien me sigue? Yo puedo haber decidido seguir a Jesús, pero todavía estoy dentro de la esfera de influencia de Satanás. Mientras yo esté aquí, aunque yo haya decidido seguir a Jesús, el enemigo puede fregarme, puede molestarme, porque finalmente estoy aquí y él tiene autoridad aquí. Y esa autoridad que yo le doy por estar aquí. Pero yo sigo caminando. Y doy un paso y llueve sobre mojado. Y doy otro paso y salen malas cosas. Y doy otro paso y yo me anoto para bautizarme el 19 de diciembre y otra cosa. Y decido casarme bien con mi esposa y otra cosa. Y llega un momento en el que dices, ya estuvo. Ya di 3 pasos y mi vida no sigue igual. Mi vida está peor. ¿Sabes qué? Jesús sonaba muy bueno, pero no. Gracias, pero me regreso. Entonces, y mucha gente a la mitad del camino se regresa. Y obviamente el diablo, ¿qué hace? Pues ya lo suelta. Y entonces, ay, pues sí me iba mejor. Y se pierde. Pero ¿qué pasa si tú, a pesar de que llueve, truene, relampaguee, tú sigues creyendo, tú sigues leyendo la palabra, tú sigues confiando en las promesas y dices, no temeré, yo estoy confiando en Dios? Llega un punto en tu vida en el que estás a un paso nomás de salir de la esfera de influencia de Satanás y entonces entras a la esfera de protección de Dios. Y entonces, mi amigo, mi amiga, es cuando no te la acabas. Es cuando Dios dice, ahora sí, mira, y el diablo nomás se queda babeando y bufando de que no logró desanimarte. Y cuando estás acá, es entonces cuando ya sigues caminando y ya caminas como sobre nubes. Porque ya pasas, no es que no va a haber problemas. Siempre va a haber ataques, aquel siempre va a estar lanzando misiles y por ahí de repente te va a sordear uno y te va medio a destantear, pero ya no te va a pegar como cuando estabas allá. El problema, mi esposa me decía el otro día, es que nos acostumbramos a los llegues de acá y creemos que ya cuando estamos acá se nos hace normal estar sufriendo lo que sufrimos allá, y eso es una mentira que tienes que erradicar de tu mente. Si tú ya estás acá, el diablo no tiene ninguna autoridad, ninguna influencia sobre tu vida. Entonces, ¿por qué me sigue dando? Pues porque lo dejas. Mientras tú lo dejes, mira, él feliz te tiene como esos que en unos globos le pegabas y se levantaban, ¿no? Y ahí estás, ahí lo tienes entretenido.
Pues siempre va a haber obstáculos. Obviamente hay un periodo donde los obstáculos son más complicados, pero aún de este lado siguen habiendo obstáculos para nuestra vida, estorbos que el enemigo usa para desanimarnos, para hacernos retroceder en nuestra vida cristiana. Son diferentes, quiero que entiendas, son ataques y son cosas muy diferentes. Se vive muy diferente acá que de acá. Edgar Lira tiene una canción que dice: del otro lado del río se vive mejor. Y es muy cierto. Del otro lado, cuando ya cruzaste, sí se vive mejor. No estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando del reino, ¿no? En el reino sí se vive infinitamente mejor. ¿Estamos ausentes de problemas? No. Si hay problemas, si hay complicaciones, pero no se comparan con lo que allá se vive. Eso es lo que quiero que entiendas. Entonces, estos estorbos que ya estamos acá pueden ser un montón de cosas. Pueden ser amigos, pueden ser familiares, pueden ser compañeros de trabajo, que con sus palabras, con sus comentarios, con sus burlas, sus críticas, poco a poco pueden irnos desanimando, poco a poco pueden irnos desviando, poco a poco nos pueden ir contaminando, como la levadura dice que llena toda la masa. Yo no soy panadero, nunca he hecho un pan, pero me han explicado que la levadura efectivamente basta con un poquitito de levadura para que toda la masa leude y se inflame y se pudra. Finalmente eso es lo que hace la levadura, ¿no? Nos vamos desanimando de las intenciones que teníamos de seguir a Jesús. Un poco de levadura leuda toda la masa. Aquí Vania me hizo el favor de traerme estos dos vasos. Tenemos aquí un vaso de agua, no voy a decir la marca, para no meternos en broncas. Y acá le pedí que fuera al río de aquí afuera y me llenara un vasito. Sí, pues véale, sus zapatitos están todos mojados, porque se fue a meter al río. Gracias, Vani. Esta agua es agua totalmente limpia. Yo le tomaría, pero no lo voy a hacer porque quiero que otra persona le tome. ¿Alguien tiene sed? No, de veras, esta agua es de estas. ¿Alguien tiene sed? Alguien que pueda comprobar que esta agua es más, mire, vas Nelly. Compruébanos que esta agua es natural y que sabe rico. Mire, ya si le tomo yo lo puedo tomar también. ¿Todo bien? ¿Sigues viva? Yo sigo vivo, ok. Entonces tenemos esta agua, ¿no? Limpia, y tenemos esta agua, pues, del río. Aunque parece jugo de manzana. Jugo de manzana, ¿no? Entonces, fíjate, aquí tengo un gotero. ¿El gotero para qué sirve? Pues para gotear, ¿verdad? Entonces yo le pico para sacar el aire, y nada más vamos a agarrar tantito, un poquito. Y no le voy a echar todo, es agua del río. Nomás le voy a echar ahí está ya. Es agua del río con popó, con diarrea seguramente, con desperdicios de comida. ¿Le ha tocado cuando vas a sacar la basura y ya se hizo un caldo? Que no sé de qué sea el caldo, pero ni se ve ni huele rico. Provoca vómito. Pues de ese caldito hay un poquito aquí. Entonces, ¿quién le tomaría este vaso? Es una gota. No, usted vio, no me manché, o sea, nomás le eché una. Dijeras, le echaste 3 gotas la mitad. No, es una gota. ¿Quién dice yo? ¿Quién tiene tanta sed que se comería esto? ¿Nadie? Allá en la transmisión, salud, ¿no? ¿Nadie? No, ¿verdad? Porque vimos. Si yo no te digo que tiene eso, a lo mejor te lees porque ni se nota. Pero tú viste que yo le eché una gotita de agua del río. Y una gotita de agua del río es suficiente para contaminar todo el vaso, ¿estás de acuerdo? A nivel molecular, si nosotros tuviéramos un microscopio y supiéramos usarlo y fuéramos químicos, no sé, y viéramos esta agua en un microscopio, nos daríamos cuenta que toda el agua ya está comprometida.
todo el agua ya, yo no le daría a mis hijos esa agua ni de chiste, porque ya está comprometida. Lo mismo pasa con las personas que estorban nuestra vida. No necesitas un ejército de personas para distraerte y para estorbarte de lo que Dios quiere hacer contigo. Basta con una persona. Basta con una influencia. Basta con una mala decisión. No necesitas mucho más. Porque un poco de levadura echa a perder toda la masa. Y hay dos advertencias en este versículo que leímos, dos advertencias que Dios quiere hablarnos. Una, la más obvia, cuida que no te estorben en tu caminar con Dios. Cada uno tenemos que analizar y estar pilas y estar a las vivas. ¿Qué relaciones me están alejando de mi propósito? ¿Qué relaciones me están alejando de mi llamado? ¿Qué relaciones me están llenando la mente y el corazón de ideas equivocadas respecto a Dios, respecto a la iglesia, respecto a mi familia, etcétera? Y la segunda, y también muy importante, es cuidarnos de no ser estorbo a otros. Porque la advertencia que Pablo da es muy severa. Dice, confío en el que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas. Confío en que Dios te guardará de ser estorbado. Y Dios juzgará a la persona que los está confundiendo, sea quien sea. Sea tu papá, sea tu pastor, sea tu esposa, sea tu amigo, Dios juzgará a la persona que te esté confundiendo. Entonces cuidémonos de los que nos quieren confundir y cuidémonos de no ser nosotros estorbo para otros. ¿Por qué? Tenemos que tener cuidado, número uno, con estorbar la salvación de alguien más. Cuidado con estorbar la salvación de alguien. Mateo capítulo 23, versículo 13. ¿Qué aflicción le espera? Hechos 26, 24. Es la cita al que sí. Hechos 26. De repente Festo, por si anda buscando nombres para bebé, Festo gritó, Pablo, estás loco. Tanto estudio te ha llevado a la locura. Pero Pablo respondió, no estoy loco, excelentísimo Festo. Lo que digo es la pura verdad. Y el rey Agripa sabe estas cosas. Yo hablo con atrevimiento porque estoy seguro de que todos estos acontecimientos le son familiares, pues no se hicieron en un rincón. Rey Agripa, ¿usted le cree a los profetas? Yo sé que sí. Y Agripa lo interrumpió, un poco más y tus argumentos me convierten en cristiano. ¿Qué está pasando? Festo es el gobernador de la región de Judá. Es el gobernador romano que los romanos pusieron para gobernar toda la región de Judá, que es donde Pablo está. Pablo está preso. Pablo está en un juzgado. Y la historia es un poco larga, pero para fines de lo que necesitamos saber, Festo es el gobernador y Festo quería juzgar a Pablo con los judíos, porque sabía que los judíos lo odiaban. Y Pablo, al ser ciudadano romano, pide que lo juzgue César. Entonces, Festo busca un punto intermedio y aprovecha que el rey Agripa está en la región. ¿Quién es el rey Agripa? Herodes Agripa. Es el rey de los judíos. Es el gobernador judío en turno. Es largo de explicar, pero ahí la política estaba bien revuelta. Pero había un gobernador de parte de Roma que era el que realmente valía. Y había un rey que era ¿cómo le dicen? Una marioneta. Era un títere del imperio. Pero tenía cierta influencia. Entonces ahí están. Entonces Pablo está aprovechando su juicio para predicarle al rey Agripa. Y Pablo le dice, yo estoy hablándote de todo esto porque yo sé que tú sabes. Y le está hablando de la resurrección de Jesús. Y le dice, estas cosas no sucedieron en privado. Tú sabes, Agripa, y yo sé que tú conoces las profecías. Pero ¿qué pasa? Que Festo interrumpe y dice, Pablo, tú estás loco, ya se te botó. Has estudiado tanto que ya enloqueciste. Y el punto es que si Festo no hubiera intervenido, probablemente el rey Herodes Agripa hubiera entregado su vida a Jesús ese día. Porque él mismo lo dice, Pablo, un poco más, nomás no se mete este compa
y me persuades y me convences de volverme un cristiano. Posiblemente, si no hubiera sido por el comentario de Festo, el rey Agripa hubiera creído en Jesús. Imagínate lo que hubiera tenido para la iglesia en aquel tiempo, que el Herodes se hubiera convertido. Bueno, tenemos que tener mucho cuidado de no ser Festo. Y tú dirás, bueno, ¿bajo qué circunstancias yo como cristiano haría algo así? Por supuesto que no. Si yo veo que le están predicando al presidente municipal, pues yo no voy a interrumpir y no voy a hacer una tontería como la de Festo. Hasta voy a estar orando, no sé, voy a poder. Y es lógico. Pero muchas veces tú y yo alejamos a la gente del Señor. Estorbamos la salvación de las personas de dos maneras. La primera es con nuestros malos comentarios acerca de los pastores, con nuestros malos comentarios acerca de la iglesia misma, con nuestros malos comentarios acerca de otros hermanos. Esa es una manera en la que tú y yo estorbamos la salvación de la gente. No tienes idea cuántas personas dicen, ok, Dios me encanta, Jesús me late, pero no quiero tener nada que ver con la iglesia. ¿Por qué? Porque conocí a otro cristiano que se la pasaba hablando pestes de su pastor. Porque conocí a otro cristiano que se la pasaba criticando a los servidores de su iglesia. Porque conocí a alguien que según se decía cristiano, pero todo lo que hablaba era en contra de su iglesia. Y de esa manera tú y yo, espero que no sea el caso de que hayas estorbado la salvación de alguien. Puede ser tu familia, puede ser un familiar, puede ser tu esposa, puede ser tu esposo, no sé. Pero ¿cuántas veces podemos caer en esto y volvernos Festos, obstaculizándole el camino de la salvación a alguien? Y la otra, peor tantito, es con nuestro mal testimonio, con nuestro mal ejemplo. Especialmente quiero hablar a líderes de Grupo Conexión, líderes de área. La Biblia nos dice que vivimos en libertad, por supuesto. Pero tienes que tener cuidado que tu libertad no provoque que una persona más débil en la fe dude de su fe. Porque hay muchos temas que hemos hablado y vivimos en cierta libertad que Jesús nos ha dado. Pero también el mismo Pablo nos dice, cuídate de que esa libertad que tú tienes no haga caer a otro por el cual también Jesús murió. Y es que podemos cometer esos errores bien fácil y dar mal ejemplo. Aunque tu conciencia no te diga que lo estás haciendo, puedes estarle dando mal ejemplo a alguien. Puedes estarle dando mal ejemplo a tus familiares. Mira, yo lo he dicho y no tengo problema. Eso de que tomar alcohol es pecado no es cierto. No es pecado tomar alcohol. El pecado es emborracharte. La Biblia lo enseña. Pero ¿qué pasa? La mayoría de nuestros familiares tienen la idea de que tomar es pecado o que los cristianos no toman. ¿Me sigues? La mayoría de mi familia así piensa, que los cristianos no toman. ¿Y qué pasa cuando, no, pues es que yo voy a manantiales y el pastor es salud? A ver, pásame el tarro y, ¿cómo le dicen? Escárchalo. A ver, saca las gomitas. Tráete el tamarindo. Y ahí estás tú. ¿Estás haciendo algo malo? No propiamente, no. Mientras no te emborraches, la Biblia no te acusa. Pero puede que tu familiar por el que has estado orando vea eso y diga, pues no, que será cristiano. Y sabes, tú puedes decir, no, pero es que mira, el pastor nos explicó. Ese no es el momento para que él entienda ese punto. Ese es el momento para que tú te tragues tus ganas de tomarte tu michelada y tomes refresco. O agua. Agüita de limón.
que sabe a tamarindo, pero se ve como de guayaba. Las del Chavo. ¿Me sigues? No hay ningún problema en que tú lo hagas, pero puede que estás estorbando la imagen que esa persona tiene. Ahora insisto, llegará el día en el que esa persona entrega su vida a Jesús y aprenda y entienda que no tiene nada de malo mientras lo hagas con moderación, ¿sabes? Pero no es ese momento. En ese momento lo único que estás haciendo es estorbar. Es estorbar. Número 2, cuidado de no estorbar el servicio de alguien. Mateo capítulo 23 versículo 13 dice: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? Traducido, ¿qué aflicción les espera a cristianos de mucho tiempo que se han vuelto religiosos y se han vuelto fariseos? Hipócritas, pues les cierran la puerta del cielo, del reino del cielo, en la cara a la gente. Ustedes no entrarán, ni tampoco dejan que los demás entren. Tenemos que tener cuidado con los ninis espirituales. ¿Cuál es el nini espiritual? Los que ni hacen nada para el Señor, ni dejan hacer a los otros, ni sirven, ni dejan servir a otros en libertad. Son cristianos que desaniman a todos aquellos que quieren ser útiles para el reino de Dios. Ya vas a servir. Solo te usan, ni te pagan, nomás te hacen llegar temprano y ni las gracias te dan. Se jave, es bien. No, yo ya estuve ahí, yo ya estuve, hasta líder fui, No te lo recomiendo, mano, no, te explotan, no. Y estorbamos el servicio, las ganas de alguien por nuestra mala experiencia. Yo no digo que liderazgo seamos perfectos, no, Señor. Somos seres humanos. Algunos ni entendemos qué hacemos aquí, pero hacemos lo mejor que podemos y que nuestra poca capacidad nos permite. Ninguno hemos estudiado gestión de empresas, ni somos unos vagabundos que Dios rescató y aquí estamos. Pero no puedes, por tu mala experiencia, cortar las ganas y lo que Dios quiere hacer en otra persona. Cuidado con estorbar el servicio de alguien. Número 3, cuidado con estorbar el compromiso de alguien. Hebreos 10:25. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Cuidado con esos hermanos que tienen por costumbre, dice la Biblia, dejar de congregarse. Generalmente quieren desanimar a otros cristianos para que tampoco se congreguen regularmente. El viernes, en el curso de matrimonios, estábamos viendo una estadística, fíjate, es una estadística gringa, pero no creo que esté muy lejos la iglesia latina de eso. En Estados Unidos, el cristiano comprometido, el cristiano machinzote, el cristiano rifado, llámale como quieras, asiste 2 veces a la iglesia al mes. Ese es el cristiano comprometido. Imagínate el que no está comprometido. ¿Y sabes cuál es el problema? Que se nos hace normal el no congregarnos de forma regular. Usan argumentos y excusas para tratar de demostrar que no es necesario congregarse tanto. ¿Para qué tanto? ¿Para qué 8 días? Ve cada 15. Pasa nada. Mira, yo voy una vez al mes y aquí estoy. No ha pasado nada. Y tratan de convencernos, pero la realidad es que Jesús dijo: separados de mí no pueden hacer nada.
¿Qué me hace pensar que es saludable separarme aunque sea una semana de Jesús? ¿Qué me hace pensar que puedo soportar el vivir lejos de Dios un día, 2 días, medio día? No somos capaces. Y el problema es que a veces con nuestro mal entendimiento bloqueamos al que trae la intención de comprometerse y de congregarse regularmente, y nos volvemos un estorbo. ¿Sabes? Cuidado con que alguien te estorbe. Cuidado con que alguien siembre en tu mente comentarios negativos acerca de la iglesia. Insisto, no es que la iglesia sea perfecta. Ni nosotros, ni el de enfrente, ni el de allá. Ninguna iglesia es perfecta. Todos hacemos nuestro mejor intento. No permitas que nadie te robe tu primer amor, tu pasión, tu devoción a Dios por una mala experiencia con un líder, con el propio pastor, con alguien. Todos somos humanos y estamos a expensas de fallar. No dejes que nadie estorbe en tu voluntad de servir. Servir es una de las mejores experiencias que hay en el reino de Dios. Es de lo mejor que hay. Si es cansado, si es complicado, si hay que sacrificar cosas, sí, todo eso es cierto. Pero créeme que es la mejor inversión que puedes hacer en el reino de Dios. Servir a otros. Y no dejes que nadie te estorbe en tu compromiso de congregarte regularmente. Y segundo, cuídate de no ser tú el estorbo para otros. Porque dice Pablo, Dios juzgará severamente a aquellos que los quieren confundir. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos y oramos? Y le pedimos a Dios que nos ayude.